Bienvenida a nuestro espacio de reflexión y análisis PER-CRINFA, hoy con un tema importante que es violencia en los tiempos de pandemia. La verdad es que es preocupante porque con esto del COVID-19 y esta consigna de quédate en tu casa para no contagiarte y no contagiar a los demás, ha habido muchos cambios en la dinámica social y esto conlleva lamentablemente aumentos de violencia, por lo menos aquí en nuestro país, México, la violencia a nivel familiar, la violencia hacia los niños, la violencia hacia las mujeres ha ido aumentando cada vez más. Las ideas suicidas han ido aumentando, entonces será importante que hagamos un análisis de los factores que predisponen o detonan esta violencia. Será muy importante que recordemos primero la diferencia entre lo que es la agresión y lo que es la violencia. Recordemos que la agresión es una pulsión en el hombre. En los animales es algo instintivo y esto tiene que ver con la supervivencia. Los animales se tornan agresivos cuando tienen que cazar para comer. El ser humano se torna agresivo cuando se siente vulnerable ante una situación y reacciona con esta cuestión de la pulsión agresiva para sobrevivir ante una situación. Pero la violencia, lamentablemente, es una construcción social. La violencia no es algo natural en el ser humano. La violencia es un concepto social que se ha aprendido. Un niño que crece con violencia tiene una gran probabilidad de ser un adulto violento. Entonces, esta diferencia nos va a permitir entender estos factores que pueden ser un detonante en esta cuestión de la pandemia para que muchas personas se tornen más violentas o algunas otras que no eran violentas puedan detonar en alguna violencia. Entonces, respondiendo ante esta situación social, cuando se viene esta cuestión del COVID o la pandemia, lo primero que empezamos a manejar cuando nos dicen quédate en casa es un lenguaje de aislamiento. Por imposición a las personas se nos empezó a decir que no podíamos salir de casa y en la mayor parte de las casas, de las familias, se nos prohibió que siguiéramos trabajando o el trabajo teníamos que hacerlo desde casa. Este es el primer detonante. ¿Por qué sería este el primer detonante para la generación de la violencia? Bueno, vamos a tomar en cuenta que la mayoría de las casas en nuestro país son casas pequeñas y en muchos de los lugares se vive mucha pobreza y mucho hacinamiento. Entonces, esta cuestión del hacinamiento genera violencia porque genera mucho estrés. Otro factor, con esto de los cierres de los negocios, que muchas personas ya no podían seguir trabajando o trabajar desde casa. Primero, el trabajar desde casa, si en casa estaba toda tu familia, si son varios integrantes y no tenías la privacidad de poder hacerlo bien desde casa y al mismo tiempo tenías allá los hijos y se daba una dinámica en donde no podías desarrollarte bien con este temor de no poder hacer bien tu trabajo o de no poder responder ante las demandas de la empresa, genera estrés. Ahora, en el caso de los negocios que tuvieron que cerrar, definitivamente las personas que se dedican a vender, los negocios de comida, los negocios de venta, en donde se vieron en la necesidad de cerrar y simplemente permanecer en casa, la cuestión de la preocupación por el sustento diario de la familia es otro factor que genera mucho estrés. Y aunado a esto, quienes viven bajo el mismo techo de alguna persona con una estructura psíquica, con alguna perversión como la pedofilia, bueno, el tener a la víctima bajo el techo todo el día y toda la noche eleva
pues la cuestión de la violencia, o los hombres que se pueden tornar violentos con las mujeres y tenerlos todo el día en casa, si son casas pequeñas, si hay hacinamiento, es otro factor detonante que genera mucho estrés, o las mujeres que de momento tuvieron que quedarse en casa al cuidado de los hijos sin saber qué hacer con ellos, toda esta cuestión de la descompensación y la cuestión de la preocupación por la cuestión escolar, todos estos factores, todos estos detonantes empezaron a generar mucho estrés a nivel de dinámica familiar, y recordemos que el estrés genera cambios tanto a nivel mental, a nivel emocional y a nivel biológico, como el biológico generando esta sustancia llamada cortisol, que también tiene cambios a nivel orgánico importantes. Es así que de manera inesperada todo cambió. De una manera inesperada y de una manera, por decirlo de alguna forma, impuesta. Entonces, el hombre, un ser de hábitos y rutinas, de repente le quitan toda su rutina, de repente se ve fracturada su economía a través de no poder seguir trabajando, de repente quien viven en lugares muy pequeños tienen que estar en ese hacinamiento todo el tiempo, pues claro, esto va generando muchos cambios a nivel emocional, muchos cambios a nivel de pensamiento, muchos cambios a nivel biológico, y todo esto en conjunto con todo este estrés o toda esta ansiedad y todo lo que esa dinámica conlleva puede tornar a un ser humano en una persona violenta. Algunos con la facilidad, repito, de ya traer una estructura psicópata, o una estructura con alguna perversión, con algún trastorno, pues es más fácil que esto aumente. Ahora, otra cuestión es las redes sociales, en donde la gente empezó a estar mucho más metida en la cuestión de las redes. ¿Qué información ven ahí? ¿Qué información reciben los niños? ¿Cómo se están conectando en estas redes sociales, sobre todo los niños, con la cuestión de la pedofilia? Son muchos los factores que nos hacen ver a nosotros, los profesionales de la salud mental, que hay varios detonantes preocupantes para que la cuestión de la violencia se dispare, se detone, para cuestiones de comportamiento, trastornos se vean incrementados en cuestión de sintomatología, para que la cuestión de la ansiedad o una idea suicida pues sea un constante y pueda ser un detonante en algo más severo. ¿Por qué? Porque todo está cambiando, pero todo fue súbitamente, todo fue sin preparación, y sobre todo siempre con esta constante de la fragilidad de la vida, siempre con la incertidumbre, que es una de las cosas difíciles por las que una persona puede pasar. Es la incertidumbre de qué va a pasar con mi vida primero, porque pues estamos en un riesgo constante del contagio, y entonces no puedes tocar, no puedes besar, no puedes abrazar. ¿Qué va a pasar con mi economía? Se ha visto fracturada, ¿y qué voy a hacer para seguir subsistiendo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Muchos padres de familia se vieron en la necesidad, ante la fractura de la economía, de empezar a sacar a sus hijos de las escuelas en donde estudiaban, si es que estudiaban en escuelas privadas. Las condiciones van bajando, todo esto va como una red social de cambios que va generando cambios en la manera de pensar, cambios en la identidad, cambios en la economía, cambios en el comportamiento, pero todo destinado a la cuestión de cómo sobrevivir, cómo subsistir
y qué hacer ante esta situación que genera mucho estrés, el estrés con muchos cambios biológicos y los cambios biológicos con mucho malestar. El malestar detona en agresión y esta agresión se contagia. También las emociones se contagian a nivel familiar y estos detonantes interactúan todos los días en una dinámica en donde lamentablemente los índices de violencia, ya por personas que ejercían la violencia y personas que están bajo niveles de estrés muy alto, con muchos cambios, pues están ejerciendo en este mundo. Bueno, y lamentablemente y aunado a todo esto, también sumamos la cuestión de las personas que son adictas a cualquier tipo de drogas, que bajo sus efectos, sobre todo con la cuestión del alcoholismo, que también es muy común, muy frecuente, por lo menos aquí en nuestro país, en México, en donde se vive mucha violencia por las personas que sufren esta enfermedad del alcoholismo. Pero sumado a esto, cuando se determina que no se va a vender más el alcohol para evitar festejos, para evitar reuniones, pues deberíamos haber estado conscientes de que a una persona con problemas de alcoholismo no se le puede quitar súbitamente el alcohol, porque esto también conllevaría a una problemática de mucha violencia por todo el síndrome que se presenta en estas personas al quitarlo súbitamente. Realmente vemos que esto es algo muy complicado. Por eso, ver CRINFA como un espacio de reflexión para elevar un poquito nuestro nivel de conciencia, pues los invita a esto, a elevar nuestro nivel de conciencia para hacer una introspección y ver realmente cuáles son nuestros recursos. Estamos en momentos de cambio, tenemos que salir más fortalecidos. La vida es cambio constante y créanme que esto, como todo, también tiene que pasar. Muchas gracias.